Buen día. Hay problemas, ¿cuándo no? En Estados Unidos, creados por el canalla de Donald Trump, y que ahora está resolviendo. Un hombre serio, un hombre bueno, un hombre responsable, un hombre talentoso, un hombre al que le preocupan los demás. No a este otro canalla, o mejor dicho, a este canalla de Donald Trump, que llegó al poder mediante un fraude, ¿verdad? Y tomó medidas que han aumentado considerablemente la violencia en Estados Unidos. Fue un hombre que en la campaña y después siendo presidente fraudulento, dijo que todo el mundo debía de andar armado, porque él está protegido por la industria de las armas y también la famosa Rifle Association. Bueno, y entonces dijo, a raíz de un tiroteo en una escuela, dijo, el problema es que todos los alumnos deben ir armados y todos los profesores también. Escuchar eso en boca del presidente de los Estados Unidos de América, de la primera democracia del mundo, escuchar eso, ¿verdad?, desde la Casa Blanca de Thomas Jefferson, ¿verdad?, vino después de Jefferson, la Casa Blanca, bueno, pero es una imagen. Es algo verdaderamente no solo horroroso, sino inconcebible, porque las cosas que este canalla dijo y las cosas que hizo, pues pertenecen a una, y que me excusen la discriminación, a una tribu bien alejada del centro de África. Este individuo creó una situación de violencia dividiendo a los estadounidenses, buscando una lucha entre blancos y negros, una lucha entre blancos y mulatos, entre blancos y afroamericanos, entre ricos y pobres, entre clase medistas y pobres, y enfrentando, castigando, golpeando a los inmigrantes. Y a ese punto me quiero referir. Él dividió a las familias de Estados Unidos, ni siquiera por un concepto ideológico, porque para tener una ideología hay que tener determinadas condiciones, ser un verdadero ideólogo, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro tema. El caso es que este sujeto de mala muerte, ¿verdad?, buscó apoyo a través del odio, a través de separar familias, a través de la discriminación, a través del racismo, etcétera, etcétera. Y entonces él consideró que, bueno, ahora voy a ser el líder, el líder del sector superior, el líder de los blancos, el líder de los ricos, el líder de los que fabrican las armas para matar gente. Él llegó a decir, la solución de Estados Unidos y del mundo hoy es que Estados Unidos enfrente 10 guerras. Óigame las cosas que este hombre dijo. Y logró mantenerse en la Casa Blanca. Y ahora no es objeto de ningún juicio, porque debía de ser encarcelado, juzgado y condenado a cadena perpetua. Ahora que casi en todos los estados está eliminada la pena de muerte, porque lo que merece es la silla eléctrica, eliminada también hace mucho tiempo. Bueno, pero me quiero referir para abundar en el tema de los inmigrantes, porque he hablado mucho y porque es el que más nos llega, porque dividió a la familia y creó guetos, campos de concentración, donde metió a los niños al margen de sus padres,
donde metió a los padres al margen de los abuelos, donde separó a los hermanos, donde creó lugares que en cierto modo no se diferenciaban de los campos de concentración de Heinrich Himmler en la Alemania nazi, con la diferencia de que por los techos no salían los gases mortales, pero los mataba de otra manera. Pero a ese punto me quiero referir, que este hombre, Joe Biden, este profesional brillante del derecho, este catedrático universitario notable, este ser humano sensible, este político moderno, ¿verdad? Este líder no del odio, la división, la trapisonda, el engaño, el hackerismo, sino un verdadero líder de la democracia, de la lucha por los mejores intereses que siempre ha defendido, salvo determinadas situaciones, Estados Unidos de América. Esas situaciones que, obvio, para no caer en el tema, son, por ejemplo, las 3 invasiones a la República Dominicana en el siglo XX. Por no hablar del desastre de la guerra de Corea, donde Estados Unidos fue derrotado. Y estaba representando a las Naciones Unidas, ninguna Naciones Unidas. Fue Estados Unidos que tuvo que buscar la paz a través de ahí para crear el 38, ¿verdad? El famoso 38, y para crear condiciones que le permitieran tener cierto alivio en la retirada, porque ya China había tomado gran parte en la guerra coreana, que finalmente dividió a Corea del Norte y Corea del Sur, y se creó el paralelo 38 después del acuerdo de Panmunjom. Bueno, pero Estados Unidos fue derrotado, como fue derrotado en Vietnam, donde tuvo que retirarse, ¿verdad? Hubo prácticamente una huida. Y antes los soldados de Estados Unidos combatían en Vietnam bajo los efectos de las drogas para poder combatir en aquel desastre, en aquellas selvas inhóspitas. Pero bueno, Estados Unidos ha sido fundamentalmente un aliado de la democracia. Por encima de sus errores, ha sido un país que ha dado muestras de ser un líder mundial en defensa del derecho. Claro, están las excepciones de presidentes derrocando gobiernos constitucionales, matando presidentes, etcétera, como un Richard Nixon, con Henry Kissinger al lado, al que trajeron aquí 2 veces para rendirle un homenaje a un asesino, a un criminal, ¿verdad? Bueno, y entonces, o si no, bueno, un Ronald Reagan, figura malvada, que fue capaz de reunir elevadas sumas de dinero, ¿verdad?, para entregarlas con armas a las contras en la guerra de los nicaragüenses por liberarse de la tiranía de los Somoza, la que había formado el general de pacotilla Anastasio Somoza García. Vino el hijo después, uno de ellos, Luis Somoza de Baile, que murió joven, y después vino otro general pacotillero, Anastasio Somoza de Baile. Pero bueno, y recuerden lo de el problema de Irán-Contras, lo que Ronald Reagan le dio a Irán, número 1 en la lista de Estados Unidos de países terroristas,
le dio en dinero y armas para que a la vez Irán le pasara armas a los Contra, un grupo de paramilitares y de asesinos. Pero bueno, aparte de esas cosas, vino este hombre increíble, ya en el siglo XXI, llega este canalla, ¿verdad? Este hombre sin principios, sin ideología, este hombre al margen de los más elementales valores del ser humano, y cometió hechos tan punibles que, repito, lo único que merece es la cárcel. Y lamentablemente habría que aplicarle también, pero no existe un buen pelotón de fusilamiento. Pero bueno, el caso al que me quiero referir, y me estoy desviando un poco, ¿verdad?, es que Joe Biden, ese gran presidente, ese cambio tan radical de pasar de Donald Trump a Joe Biden, eso es de pasar de un canalla, pasar de la maldad, pasar de la oscuridad, pasar de lo satánico, pasar de lo superficial, pasar del terrorismo de Estado, a un presidente de esta categoría como Joe Biden, que es un digno sucesor de George Washington, de Thomas Jefferson, de John Adams, de su hijo John Quincy Adams, ni hablar de Abraham Lincoln, el hombre que salvó a Estados Unidos cuando un grupo de reaccionarios quería dividir Estados Unidos, que hoy no fuera lo que es. O citar a otros presidentes de la categoría de Franklin Delano Roosevelt, de James Earl Carter, de Bill Clinton, ¿verdad?, de Barack Obama, ¿verdad?, y entre otros, ¿verdad?, de John Fitzgerald Kennedy, ni hablar, que no cabía en Estados Unidos. Por eso lo mataron. Y mataron al hermano, que no se dio cuenta que no cabía. El tercero, Edward, la madre, Rose Fitzgerald, le dijo que no aspirara, que lo iban a matar también. Porque las ideas de los Kennedy estaban al margen de lo que fundamentalmente controlaba las estructuras de poder en Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al tema, Joe Biden, un gran presidente, que hay que incluirlo entre los grandes presidentes de la historia de Estados Unidos, a pesar del poco tiempo en el poder. Pero no es cuestión de tiempo, porque aquel, el canalla de Donald Trump, estuvo 4 años. ¿Y qué hizo? Hizo mucho en contra de la humanidad. Y este hombre, a favor del ser humano, de la condición del ser humano. Por eso está resolviendo el problema, y ahí voy al tema, de los inmigrantes, que nos toca directamente, porque somos un país de inmigrantes, somos un país, y por eso se pondera mucho lo de la diáspora, lo de las remesas, etcétera. Entonces, los dominicanos separados, los dominicanos y los demás inmigrantes golpeados, pateados, y ahora Joe Biden los está reunificando, está reuniendo de nuevo a los hijos con los padres, a los padres con los hijos, a los padres con los abuelos, hermanos y hermanos, hermanos y hermanas, hermanas y hermanas, etcétera, etcétera, en una tarea titánica, porque son cientos de miles los inmigrantes que han sido maltratados, humillados, ofendidos, denostados por Donald Trump, que los incluso alejó de la educación, de la alimentación, de todo. Es increíble
que un hombre así haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Este hombre no da para presidente de ningún país del mundo donde haya algún vestigio de civilización. Entonces yo creo que procede la felicitación, el apoyo a este notable presidente Joe Biden y a esta acción en beneficio de todos los maltratados por Donald Trump y su grupo de canallas. Pero en este caso, los inmigrantes dominicanos beneficiados, favorecidos por esta nueva política propia de Estados Unidos, del verdadero Estados Unidos, que ese Estados Unidos no lo representó Donald Trump, un enemigo de Estados Unidos, de la democracia, de las instituciones, de todo lo positivo de ese gran país, ¿verdad? Que inclusive mandó a asaltar el Capitolio, el símbolo por excelencia de la democracia estadounidense. Lo mandó a asaltar con canallas, con bandidos, con mafiosos, con lúmpenes, etcétera, etcétera. Así es que quería comenzar el comentario destacando el gran logro que está llevando a cabo Joe Biden, un verdadero presidente de Estados Unidos, un verdadero jefe de Estado, un hombre que prestigia la silla del lado oeste de la Casa Blanca. Entonces, muy bien, presidente Biden, rescatando a los inmigrantes y a los demás sectores golpeados por Donald Trump, pero sobre todo, gracias por esta ayuda, por este socorro en favor de los dominicanos. Bien. Se habla de que habría 4,000 funcionarios sin declarar sus bienes. Yo no sabía eso porque no sigo eso. Eso no me interesa. Y ustedes dirán, ¿por qué? Lo he explicado muchas veces. Eso para mí no tiene ninguna importancia. Que usted venga ahora a sacar de puestos clave, a sacar funcionarios que rinden un gran trabajo, a sacar especialistas que benefician el país por este asunto de que declaración de bienes, porque la declaración de bienes no obedece a nada específico. La declaración de bienes es una toma de pelo, declaración de bienes. Eso se presta a cuchumil engaños, a cuchumil simulación, o a cuchumil ponme esto aquí y pásame esto para allí. Eso es lo más fácil de evadir, lo más fácil de simular, lo más fácil de confundir. Declaración jurada de bienes. ¿Pero qué es eso? ¿Quién que esté en el gobierno o fuera del gobierno, quién no está manejando a su modo y conveniencia sus intereses en todos los órdenes? De manera que siempre he dicho, ha sido mi posición, que esto se presta, por un lado, a un engaño, por otro lado, a una simulación, pero por otro lado, a un mecanismo de la persona cuidarse, porque así como alguien puede tener, ¿verdad? Y declarar gigantesca fortuna que pueden llevar a sospecha, también hay otros que tienen condiciones limitadas, pero pueden ser metidos en el mismo saco. De manera que venir ahora con esas cosas de la declaración jurada de bienes, que la va a estudiar la nueva Cámara de Cuentas, es una manera de perder el tiempo.
Eso no conduce a nada. Lo mejor es decirle, dejen eso. Dejen ese disparate. No se metan en esas cosas. Que eso no conduce a nada. Miren a ver a qué ha conducido en la historia dominicana. Al vacío, al engaño, a la estafa o simple y llanamente a la simulación. Pónmelo aquí, pónmelo allí, pónmelo allá y ahora declaro esto. ¿Qué pérdida de tiempo y de esfuerzo es eso? Vuelvo a repetirlo. Dejen eso. Miren, ustedes saben los problemas que hay en la zona de Gaza. Los problemas entre entre Israel y los palestinos. Se habla de un sector de los palestinos, que hay un sector en Hamas y otro sector en la auténtica zona palestina. De palestinos, incluyendo el presidente de la organización, que quieren la paz con Israel, que están haciendo el esfuerzo, y otros de Gaza que acuden a la violencia y que incluso se niegan a aceptar a Israel como un Estado. Tremendo disparate. No solo es un Estado y una realidad de más de 70 años, sino que Israel es un Estado modélico, es un Estado paradigmático, es uno de los países de más importancia en el mundo. Ahora bien, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Bélgica han comprobado que en este enfrentamiento entre los terroristas de Hamas y los terroristas de Benjamín Netanyahu, pónganlo ahí porque ese es un terrorista, ¿verdad? Ese es un sionista. Para mí ese no es un verdadero árabe. Ese es un hombre de violencia que cree en matar, como los terroristas de Hamas creen en matar. Entonces, se ha comprobado que el gobierno israelí, o mejor dicho, Benjamín Netanyahu, están usando armas químicas en este asunto del enfrentamiento guerrero, agresivo entre Israel y los de Gaza. Pero yo diría que no, entre Benjamín Netanyahu y los terroristas de Hamas. Las armas químicas en las guerras comenzaron, un poquito de historia nada más, en la Primera Guerra Mundial. Hacia 1915 más o menos, la Alemania que dirigía el mariscal Paul von Hindenburg, Benekendorf, ¿verdad? Fue un héroe alemán. Después de la guerra fue presidente porque ganó la batalla de Tannenberg. Es verdad que ganó en 1914 la batalla de Tannenberg, pero Alemania perdió la guerra. ¿Qué héroe del carajo es este? Pero bueno, ese es el que designa a Hitler primer ministro en enero de 1933, ¿verdad? Después va a morir en 1935 y Hitler se convierte no solo en canciller que ya era, ¿verdad?, sino también en presidente del Reich. Bueno, entonces lo que quiero decir es que los alemanes de Hindenburg y de otros jefes militares como Benekendorf, ¿verdad?, etcétera, usaron las armas químicas, una cosa verdaderamente monstruosa. Las armas químicas que si no mataban, destruían la esencia humana, desfiguraban al ser humano o le ocasionaban gravísimas enfermedades. Armas químicas, imagínense ustedes, nunca utilizado. Tuvieron los del otro bando
que inventarse unos aparatos para ponerse en la cara, en la cabeza, para tratar de contrarrestar los efectos de esas armas químicas. Los alemanes de Paul von Hindenburg, ¿qué hicieron? Bueno, aumentaron el poderío, la incidencia de las armas químicas, y aquello fue una cosa verdaderamente horrorosa. Hasta que en 1917 Estados Unidos entró en la guerra y ahí las cosas se fueron de un solo lado. Y ya en 1918, al año siguiente, Alemania se rindió, le impusieron el Tratado de Versalles, que lo redactó un presidente de Estados Unidos que ya había perdido la razón, le había dado la gripe española, la superó en parte, pero le dejó problemas neurológicos que lo llevaron a la locura. Finalmente, los últimos 2 años de su gobierno los dirigió su esposa, porque él inclusive en una ocasión salió en cuero de la Casa Blanca. Había perdido la razón. Woodrow Wilson, él es el hombre que redacta lo de ese tratado de rendición incondicional de Alemania en 1919, llamado Tratado de Versalles, porque se firmó ahí en Versalles, que es una ciudad que está, vamos a decir, en las afueras de París, y le impusieron tantas sanciones a Alemania, la desmoralizaron de tal manera, la presionaron de tal manera, la quebraron de tal manera, que cualquier buen orador, cualquier político astuto, cualquier demagogo, ¿verdad?, se hacía con el poder poco a poco. Eso hizo uno llamado Adolf Hitler, que había nacido en Austria, pero consideró siempre que Austria era una provincia de Alemania, y así lo hizo en 1938, ya en el poder. Entonces decía que estos organismos han comprobado que Benjamín Netanyahu, que el gobierno de Israel, pero más bien Benjamín Netanyahu, están usando armas químicas. Señores, una cosa verdaderamente increíble. No se usaban desde Vietnam, cuando aviones de Estados Unidos bombardeaban selvas y aldeas vietnamitas con armas químicas. Y entonces ahora en el 2021, ¿verdad?, un gobierno o un jefe de gobierno de un país extraordinario, de un país que ha dado cátedras al mundo, ordena que se lancen armas químicas. Eso es algo verdaderamente horroroso. Ojalá los verdaderos judíos, los verdaderos israelíes, no los sionistas, que eso es radicalismo puro, que eso es odio, que eso es venganza, que eso es asesinato, puedan ser sacados del poder y allí vaya un gobierno serio, un gobierno al estilo de Rabin, un gobierno al estilo de Ehud Barak, ¿verdad?, etcétera, y no un gobierno de un individuo como Benjamín Netanyahu, que, repito, en esta lucha entre los terroristas de Hamas contra él y su gobierno, está utilizando armas químicas, algo verdaderamente increíbles. Miren, Colombia está ardiendo. En Colombia hay prácticamente una guerra civil. Culpable, el único culpable, siempre lo he dicho, el terrorista Álvaro Uribe, que dirige en América Latina los asesinatos políticos, los derrocamientos de gobierno, etcétera, como en el mundo lo controla el asno español, José María Aznar, el que hundió la economía de España, hizo cosas desastrosas, pero nadie se atreve ni a siquiera a citarlo, porque lo manda a matar, como hace Álvaro Uribe, que se ha dedicado a matar a parte de los que firmaron el acta de acuerdo de eliminar a las FARC, dejar ya a las FARC, y entonces Álvaro Uribe
a dirigentes y simpatizantes de las FARC, los está mandando a matar a través de los grupos paramilitares que él formó siendo presidente y encargó de su organización y ejecución a su hermano que está preso, pero él no. Entonces, el actual presidente Duque es un esbirro al servicio de Álvaro Uribe, que ha sido citado muchas veces, pero que nadie se atreve a marcharle porque lo manda a matar. Es un terrorista de Estado. Y entonces están ahora no solo matando exdirigentes de la FARC, sino matando activistas sociales que están pidiendo reivindicaciones y que eche para atrás el presidente Duque, eche para atrás esas medidas que ha tomado en contra del pueblo colombiano. Esto se agrava y seguirá agravándose por culpa de Álvaro Uribe, por culpa de sus paramilitares, por culpa de un charlatán como el presidente Duque, que no es duque, ni príncipe, ni conde, ni nada. Es un payaso monárquico. Así que esa es la situación. Tenía otro tema que quería tratar, pero bueno, mientras tanto lo vamos a dejar. Felicitando de nuevo al presidente Joe Biden por su gesto a favor de los grupos golpeados, los sectores, no grupos, los sectores golpeados por el Heinrich Himmler de Estados Unidos, Donaldo Trump, y ahora Joe Biden, que hay una diferencia del cielo a la tierra, está rescatando a los inmigrantes, y entre esos inmigrantes estamos nosotros, los dominicanos.